Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video. El diseño de las tres guerras. ¿Por qué los estrategas afirman que el conflicto entre Rusia y Ucrania debe pasar obligatoriamente por tres etapas para poder resolverse? ¿Por qué la guerra del Donbass en 2014 en realidad solo fue un paso para preparar el terreno? La trampa de congelar el conflicto. Descubre por qué un alto, el fuego temporal, es una pesadilla que le quita a ambas partes sus armas supremas de supervivencia. ¿Y por qué están desesperadamente agotando todas sus fuerzas para acumular ventajas antes de la hora decisiva? ¿Cómo modernizará la carrera en las sombras los ejércitos y levantará un muro de disuasión? ¿Cómo Moscú está reestructurando la economía de guerra y preparando a la juventud para una movilización general? La bomba de la demografía, el enemigo invisible común, está destruyendo silenciosamente a ambas naciones, obligándolas a iniciar una tercera guerra antes de que no quede nadie para empuñar un arma. ¿Qué información proviene de la inteligencia de la OTAN? La OTAN ha hecho una predicción alarmante de que Rusia pondrá a prueba directamente los límites de la defensa colectiva de la OTAN en 1 a 3 años. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien-Su. Antes de entrar en el contenido detallado, les agradecería mucho que le dieran like al video y se suscribieran al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. El gobierno de Putin teme quedarse sin recursos mientras Ucrania recibe superarmas y se prepara para el próximo enfrentamiento devastador. Distinguidos señores, cuando se transmiten estos análisis, el conflicto entre Rusia y Ucrania ya ha durado oficialmente más que toda la Primera Guerra Mundial. Esto no es simplemente un enfrentamiento fronterizo, sino un terremoto que sacude hasta la raíz el orden de seguridad de todo el continente europeo. Los estrategas y observadores militares de ambos lados están reconociendo una dura realidad que poco a poco se está haciendo evidente. Cualquier acuerdo de alto, el fuego o un tratado de paz nominal en el futuro nunca será el punto final. Eso solo será una pausa temporal, un breve respiro antes de que llegue la próxima tormenta. Para resolver de una vez por todas esta enemistad, Rusia y Ucrania deben pasar por tres grandes guerras, y el enfrentamiento brutal actual es solo el segundo capítulo. Algunos expertos opinan que la tercera guerra, la última, llevará al colapso total de uno de los dos países, mientras que otros temen que podría ser la chispa que desencadene la Tercera Guerra Mundial. Pero sin importar cuál sea el escenario, un futuro de nuevos conflictos es algo inevitable. Cuando las armas de esta Segunda Guerra se silencien temporalmente, el reloj para la Tercera Guerra comenzará a correr de inmediato. Para entender por qué los observadores hacen una predicción tan trágica y específica, necesitamos mirar las cifras elocuentes del abismo humanitario de la guerra actual. Según los datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, el conflicto ha dejado más de 2 millones de muertos y heridos en ambos bandos. Aún más aterrador, los informes provienen de las unidades de monitoreo independientes y de mayor prestigio del mundo, Mediazona y la BBC. Han confirmado directamente que más de 230.000 soldados rusos han muerto en combate. Esta cifra aterradora de pérdidas humanas ya ha superado el doble del total de soldados estadounidenses muertos en todas las guerras en las que esta superpotencia ha participado desde la Segunda Guerra Mundial, sumadas todas juntas. Y eso solo son las muertes cuya identidad ha sido claramente verificada, mientras que el número real de bajas seguramente es mucho mayor. Para una guerra en la que el futuro vital de toda Europa está en juego, lo lógico es que todos esperen que, cuando el humo y el fuego se disipen, la verdadera paz se establezca. Se espera que ambos pueblos se enfoquen en la reconstrucción, sanen las heridas emocionales y que las familias que han perdido a sus seres queridos tengan suficiente espacio para recordar a quienes han caído. Sin embargo, la realidad es más cruel que cualquier esperanza humana. La diferencia en el pensamiento estratégico entre Moscú y Kiev sobre un orden posterior a la guerra ha hecho que la perspectiva de la paz parezca lejana. La esencia de la guerra de Donbass, que duró 8 años, fue una partida de ajedrez llena de maniobras y acumulación de condiciones. Rusia fue paciente al convertir el este de Ucrania en una enorme plataforma militar, construyendo una red logística y una infraestructura sólida para prepararse para una campaña a mayor escala.
Al mismo tiempo, Moscú siempre mantuvo la carta de presión, amenazando con reconocer la independencia de las dos regiones separatistas de Donetsk y Luhansk, una jugada ambigua que solo se concretó unos días antes de que se emitiera la orden de ofensiva general. Por otro lado, Ucrania también aprovechó al máximo este valioso tiempo para construir cinturones defensivos sólidos, preparar planes de respuesta de emergencia y esforzarse por fortalecer las relaciones diplomáticas y militares con las potencias occidentales dentro de lo posible. Sin embargo, la guerra de Donbass terminó sin que ninguna de las partes lograra su objetivo final. Rusia no pudo controlar toda la región de Donbass ni obligar a la comunidad internacional a reconocer su soberanía sobre Crimea, mientras que Ucrania también fue incapaz de expulsar completamente la influencia rusa de su territorio. Tanto Moscú como Kiev entienden profundamente que ese estancamiento es solo una chispa esperando el día en que se convierta en un incendio mayor. Por eso, ambas partes dedicaron 8 años completos a prepararse cuidadosamente para un enfrentamiento inevitable. Al final, Moscú fue más rápida en completar las condiciones necesarias para un ataque total, antes de que Kiev pudiera establecer un sistema de disuasión lo suficientemente fuerte como para evitar que ese escenario ocurriera. Rusia entró en la Segunda Guerra con condiciones relativamente favorables para sí misma, tomando la iniciativa de establecer una agenda de guerra ambiciosa con el objetivo de ocupar Kiev y eliminar la soberanía independiente de Ucrania. Frente a una situación extremadamente crítica, Ucrania se vio obligada a cambiar por completo su objetivo estratégico hacia una misión suprema de supervivencia, frustrando las ambiciones de Moscú y protegiendo la existencia de la nación. Esta Segunda Guerra se está desarrollando con una brutalidad sin precedentes. Pero es precisamente entre los escombros y los sacrificios de hoy donde silenciosamente están tomando forma las semillas y las condiciones para una tercera guerra, una guerra que decidirá el destino de ambas naciones. Entonces, ¿por qué tanto Rusia como Ucrania creen que reiniciar la guerra es la única opción que se ajusta a sus intereses? O peor aún, ¿por qué creen que la otra parte está tan decidida a iniciar el conflicto que se vuelve inevitable? Desde la perspectiva de Moscú, la guerra ya no es solo una solución temporal, sino que se ha convertido en la línea vital para su supervivencia. Para mantener el motor del país en marcha, Rusia ha transformado todo su sistema hacia un modelo de economía de guerra, donde el conflicto armado y los impulsos económicos asociados actúan como un estímulo vital para la supervivencia. Los líderes del Kremlin no pueden aceptar renunciar a sus objetivos militares, y mucho menos permitir que el mundo les quite su declaración de soberanía sobre la península de Saimir y las regiones del este de Ucrania. Moscú ha invertido enormes recursos en estos territorios ocupados, y no pueden aceptar que Ucrania tenga tiempo para recuperarse, reconstruir su ejército y reclamar el territorio en un momento favorable para Kiev. En el contexto de la rápida disminución de la posición global de Rusia y el comienzo del colapso de su economía, una victoria rotunda en Ucrania se considera el último salvavidas para revertir la situación, aprovechando el potencial económico de Ucrania para revitalizarse a sí misma. Moscú se ha cerrado todas las salidas, la paz y la estabilidad, atando su destino a este torbellino de guerra. En el lado opuesto del frente, Ucrania acaba de pasar por una prueba de vida o muerte sumamente dura. Aunque ya han pasado 4 años soportando la devastación de los invasores, el futuro de Kiev ahora parece más prometedor que cualquier pronóstico sombrío anterior. Un gran viaje de reconstrucción espera a este país, acompañado de oportunidades económicas sin precedentes gracias al camino hacia la adhesión a la Unión Europea y el surgimiento de una industria de defensa avanzada y autosuficiente. Ucrania está fortaleciendo relaciones de seguridad sin precedentes con sus socios occidentales, estableciendo un plan claro para modernizar y reforzar sus fuerzas militares en tiempos de paz. Este país está transformándose fuertemente para volverse más transparente y desarrollado, deshaciéndose por completo de los vestigios soviéticos para integrarse al flujo europeo, un camino de desarrollo muy superior al de Rusia. Sin embargo, la tragedia radica en que, incluso cuando Ucrania logra ciertos éxitos en las contraofensivas antes de que esta guerra llegue a una pausa temporal, la restauración completa de la frontera de 2014 sigue siendo un objetivo lejano. Esto significa que, sin importar cuánto avance la posición y el poder de Ucrania,
una parte de su territorio sagrado sigue bajo el control de Rusia. Esto es una llaga dolorosa, una contradicción de principios sobre la que Kiev nunca podrá ceder. Por eso, un acuerdo de alto el fuego para congelar el conflicto a lo largo de la línea actual, aunque sea el escenario más probable para poner fin a esta segunda guerra, nunca podrá satisfacer completamente a ambas partes. Esa es la razón por la que, desde hace tiempo, tanto Kiev como Moscú han estado ajustando silenciosamente sus objetivos de combate para acumular la mayor ventaja táctica y estratégica posible antes de que las armas se silencien temporalmente. Porque, cuando el alto el fuego entre en vigor, aunque sea solo por un día o por décadas, de inmediato privará a ambos países de sus herramientas más poderosas. En un estado de paz nominal, ninguna de las partes tiene derecho a atacar y destruir la infraestructura del oponente, ni a usar la fuerza para ocupar más territorio, excepto por las operaciones de inteligencia encubiertas. Ningún gobierno puede seguir obligando a millones de ciudadanos a derramar su sangre, ni forzar a toda la economía a servir a los objetivos de una guerra brutal. Todos los pasos después del alto al fuego, incluyendo la adhesión de Ucrania a la OTAN o los esfuerzos de Rusia por restaurar su poder militar como antes de la guerra, al final son solo ajustes locales y marginales, muy lejos de los cambios de reestructuración total que solo pueden lograrse bajo el fuego de una guerra total. De hecho, esta ilusión ya quedó expuesta claramente a través de las rondas de negociaciones fallidas anteriores. El hecho de que Rusia se niegue rotundamente a terminar la guerra si no controla la región de Donbass, especialmente el cinturón fortificado de Ucrania en Donetsk, no es en absoluto una coincidencia. Está claro que estas ciudades fortificadas son el punto de defensa más sólido y el soporte para una frontera ucraniana inviolable en el futuro, si logran recuperar la iniciativa. Ucrania también entiende esa lógica, y por eso se niega rotundamente a aceptar cualquier condición de paz que implique ceder las partes de Donbass que Rusia aún no ha logrado conquistar. Rusia quiere imponer un acuerdo que desarme a Ucrania y le impida unirse a la OTAN, porque si no puede obligar a Ucrania a someterse por la fuerza de las armas ahora, Rusia nunca tendrá la oportunidad de hacerlo en la mesa de negociaciones en tiempos de paz. Por su parte, Ucrania entiende que cualquier concesión no es una medicina para prevenir la guerra, sino simplemente un acto suicida, debilitándose a sí misma antes de un próximo enfrentamiento, que consideran un destino inevitable. Cuando dos países no solo se preparan para la guerra, sino que también están convencidos de que el otro está haciendo exactamente lo mismo, un nuevo conflicto estallará pronto, como una profecía autocumplida. En los regímenes democráticos, los líderes que demuestran capacidad estratégica y firmeza serán elegidos por la historia, mientras que los débiles serán descartados. Y en los regímenes dictatoriales, donde la guerra es la máxima prioridad o incluso la razón de ser de la economía, todas las herramientas del Estado serán exprimidas para servir al objetivo militar, sin importar el sufrimiento del pueblo o el agotamiento del país. Toda una cultura, identidad nacional y espíritu de unidad social, en ese momento, se moldearán alrededor de la obsesión por la futura Guerra Santa, donde el único idioma que se habla es el de la guerra y la pólvora. El guión proviene de la inteligencia de la OTAN. Según varios informes de inteligencia de los gobiernos miembros de la OTAN, la alianza prevé que Rusia desafiará directamente a la OTAN en solo unos años si logra ventajas estratégicas en Ucrania. En un plazo corto, de 1 a 3 años, se prevé que Moscú llevará a cabo un ataque limitado, no con el objetivo de ocupar grandes extensiones de territorio, sino para poner a prueba los límites del artículo 5 sobre la defensa colectiva de la OTAN. A largo plazo, las agencias de inteligencia europeas creen que una guerra total es casi inevitable, ya que esa sería la única manera de mantener la existencia de un Estado ruso que ya está deformado y no puede sobrevivir sin la sombra de la guerra. Sin embargo, el escenario en el que Rusia lleva a cabo un ataque relámpago ilimitado en un contexto donde Ucrania queda debilitada, marginada de la OTAN y sin ningún papel en el sistema de defensa europeo, nunca ocurrirá. Por el contrario, Ucrania está demostrando con orgullo su papel como un escudo protector para todo el continente europeo. Mientras tanto, los líderes europeos también deben admitir que,
Después de esta guerra, la capacidad de combate real del ejército ucraniano superará a la de cualquier otro país europeo. Este cambio geopolítico, de alguna manera, refuerza aún más la férrea convicción de Alexander Dugin, Dmitry Medvedev y los oligarcas en el Kremlin para prepararse para la batalla final contra Occidente. Están obligados a aplastar a Ucrania primero. La profecía da forma a la política y la política, a su vez, alimenta aún más la profecía. Si se firma un acuerdo de alto el fuego, ambos países entrarán de inmediato en una carrera contrarreloj urgente para resolver cuestiones vitales antes de regresar al campo de batalla. Y hay algo seguro, no será como la rápida transición de la guerra de Donbass a la ofensiva general de 2022. Esta vez, ambos bandos realmente necesitan una larga pausa para curar sus heridas antes de entrar en la batalla final decisiva. Aunque este alto el fuego dure unos meses, unos años o incluso décadas, sin duda no será una época de paz, sino una carrera contrarreloj para prepararse para la próxima batalla decisiva. Para Kiev, esta es una oportunidad de oro para modernizar su ejército de manera integral y acelerada. Aprovecharán al máximo el flujo de inversión extranjera para levantar su incipiente industria de defensa y al mismo tiempo recibirán equipos militares avanzados y complejos de Occidente que aún no pueden fabricar por sí mismos. Al mismo tiempo, Ucrania se apresurará a reforzar los cinturones defensivos sólidos detrás de la línea defensiva clave y a lo largo de la orilla izquierda del río Dnieper, con el objetivo de detener cualquier ofensiva futura de Rusia. Heredando los grandes éxitos de las campañas de ataques aéreos de mediano y largo alcance, Kiev sin duda ampliará al máximo su capacidad de ataque en profundidad. Al mismo tiempo, buscarán de manera intensa compromisos de seguridad firmes e inmediatos de sus aliados militares de todo el mundo. Esto puede hacerse realidad mediante la obtención de la membresía en la OTAN o a través del despliegue de una coalición de países dispuestos con fuerzas reales sobre el terreno. El objetivo final de Kiev es levantar un muro de disuasión sólido en caso de que Rusia se atreva a atacar a Ucrania una vez más. Tendrán que enfrentarse directamente a todo el poder de las potencias y aliados estratégicos. En el otro lado del frente, el Kremlin también se lanzaría encima una movilización total silenciosa, pero igual de feroz. La prioridad principal de Moscú es mantener a las tropas, reforzar las fuerzas y entrenar a los soldados sin dejarlos licenciarse para volver a la vida civil. Ellos sentarán las bases para futuras movilizaciones por conscripción a una escala aún mayor, especialmente enfocándose en los jóvenes de las ciudades ricas, lugares donde antes las autoridades siempre trataban de evitar el reclutamiento para mantener la estabilidad social. En términos económicos e industriales, Rusia se ve obligada a buscar todas las formas posibles de reconstruir los sectores de alta tecnología, restaurar la infraestructura de refinación de petróleo y reactivar la exportación de energía, que son arterias económicas que han sido paralizadas por los ataques de Ucrania. También se utilizará la capacidad de producción para fabricar una enorme cantidad de municiones de bajo costo, con el fin de crear una superioridad de fuego absolutamente abrumadora, lista para arrasar los bastiones fortificados de Ucrania bajo lluvias de proyectiles y balas nunca antes vistas si el conflicto vuelve a estallar. Sin embargo, ambos países están enfrentando a un enemigo común, invisible pero sumamente despiadado, una grave crisis demográfica. Incluso antes de que comenzara la ofensiva general, Ucrania ya luchaba con el envejecimiento y un grave envejecimiento demográfico, así como la falta de mano de obra joven, al grado de que la edad promedio en su ejército es mucho mayor que la de la mayoría de las fuerzas de combate en el mundo. Mientras tanto, Rusia, aunque tiene una población significativamente mayor, también está cayendo en una trampa demográfica similar. Moscú ha sacrificado a una proporción demasiado grande de su generación adulta en edad productiva en las trincheras, mientras que los que quedan o se han vuelto demasiado hábiles para evadir el servicio militar o pertenecen a la élite adinerada de las grandes ciudades, quienes siempre piensan que están a salvo de los llamados obligatorios a filas. Esta tragedia demográfica, de alguna manera, se ha convertido en un impulso para que ambas partes actúen rápidamente, se preparen con urgencia y resuelvan la próxima guerra antes de que la bomba de tiempo demográfica explote por completo. Esto también obliga tanto a Moscú como a Kiev a buscar y depender de alianzas militares externas, e incluso de soldados de otros países. Esta batalla diplomática claramente está inclinada a favor de Ucrania.
Kiev tiene una gran oportunidad de establecer una alianza militar de defensa conjunta sobre el terreno en un futuro cercano. Por otro lado, para Rusia, una potencia con mentalidad expansionista, encontrar aliados será mucho más difícil, porque convencer a los socios de unirse a una alianza de defensa conjunta siempre es mucho más fácil que arrastrarlos a una guerra de invasión abierta e ilegal. Los aliados de ambos bandos, Occidente con Europa y América del Norte apoyando a Ucrania, o el grupo de países como China, Corea del Norte, Bielorrusia y otros que respaldan a Rusia, absolutamente no desean una paz permanente. Entonces, según ustedes, si se firma un acuerdo de alto el fuego en un futuro cercano, ¿cuánto tiempo creen que podría mantenerse antes de que estalle una tercera guerra decisiva?